Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos estudiantes, a la primera clase virtual de ciencias. El tema de hoy es el sistema circulatorio. Deben tener a mano la GTA 7, 8 y 9 de ciencias, un cuaderno, el lápiz y el borrador. Además, deben seguir las siguientes indicaciones. Ubicarse en un lugar tranquilo donde no se filtre el sonido del ambiente. Mantener el micrófono silenciado. Preferiblemente usar audífonos. Participar de las actividades con orden, respeto y esperando su turno. Evitar la activación del micrófono para no interrumpir la clase. Si hay dudas, se evacúan cuando la docente pause el video en el transcurso de esta clase. Poner mucha atención y realizar las actividades como se le indica. No es necesario copiarlas en el cuaderno. El sistema circulatorio es el encargado del transporte de sustancias por todo el organismo. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Este último es muy importante para que el sistema circulatorio cumpla con diversas funciones. Entre ellas están el transporte de oxígeno. Lleva el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del organismo. La protección. Defiende al cuerpo de agentes causantes de enfermedades. Distribución de sustancias nutritivas. Reparte a todo el cuerpo los nutrientes que resultan de la digestión de los alimentos. Transporte de desechos. Recoge las sustancias de desecho que se producen en distintas partes del cuerpo y las lleva a los órganos encargados de eliminarlas. Y coagulación. Evita y reduce la pérdida de sangre. Cuando se produce una herida, algunas células sanguíneas forman una especie de tapón sobre ella y esto va a impedir que salga la sangre. Actividad. Escriba el número de la pregunta y la letra de la respuesta que usted considere correcta. Chicos, no tienen que escribir absolutamente nada más. La actividad solamente es escribir el número de la pregunta y la letra de la respuesta que usted crea que es la correcta. Empecemos. Pregunta número 1. El sistema circulatorio es el encargado de A. La respiración. B. La digestión de los alimentos. C. Transportar sustancias por todo el cuerpo. Pregunta 2. ¿Cuál función corresponde al sistema circulatorio? A. La respiración. B. La nutrición. C. Defender el organismo de enfermedades. Estructura del sistema circulatorio. Los órganos que componen el sistema circulatorio son el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es un músculo encargado de impulsar la sangre a todo el cuerpo. Es como el motor de nuestro cuerpo. Se encuentra entre los dos pulmones. Tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. Cierren su manita, háganla un puñito y fíjense en el puño. Ese es el tamaño de su corazón aproximadamente. Sus movimientos se denominan latidos. El corazón tiene que estar latiendo siempre. Esa es la vida de nosotros. Esos movimientos, los latidos del corazón. En su interior hay 4 cavidades en las que se aloja la sangre. 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Vasos sanguíneos. Conductos por donde circula la sangre. Y hay 3 tipos: arterias, venas y vasos capilares. Las arterias llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del cuerpo. Las venas conducen la sangre desde todas las partes del cuerpo de regreso al corazón. Y los vasos capilares
comunican las arterias con las venas. Son vasos muy finos que conducen la sangre por el interior de los órganos y tejidos del cuerpo. Vamos a observar la imagen del sistema circulatorio. Ahí están señaladas las partes del corazón, aurículas y ventrículos. Están señaladas las arterias, que son las de color rojo, y las venas, que son las de color azul. Y los vasitos capilares son los más finitos, ¿verdad? Son como unos atajos que hay entre las arterias y las venas. Y por todo nuestro cuerpo debe circular la sangre. Las venas, las arterias y los vasos capilares son como carreteras por donde pasa la sangre, que es el que transporta lo que habíamos visto anteriormente, oxígeno, nutrientes, y también recoge sustancias de desecho. Actividad. Escriba la letra y el nombre de la parte que representa en el sistema circulatorio. Vamos a observar la imagen del sistema circulatorio donde están señaladas las 4 partes, que son corazón, vasos capilares, venas y arterias. Cada parte tiene una letra. Entonces, en el cuaderno vamos a hacer algo parecido a lo que está a la derecha, donde dice A, B, C y D hacia abajo. Y a la par de cada letra le vamos a anotar el nombre de la parte que representa esa letra en el sistema circulatorio. Lo vamos a anotar analizando lo que hemos visto hasta ahora sobre ello. Circulación sanguínea. La circulación de la sangre se da continuamente en el organismo. Es un proceso que nunca acaba y que se va a realizar de la siguiente manera. La sangre recoge oxígeno de los pulmones y nutrientes del intestino delgado y es conducida por las venas hasta el corazón. El corazón bombea la sangre con oxígeno y con nutrientes a todos los órganos mediante las arterias. La sangre deja oxígeno y nutrientes en las células y al mismo tiempo recoge dióxido de carbono y otras sustancias de desecho cuando pasa por el organismo. Luego vuelve al corazón por medio de las venas. El corazón impulsa la sangre con dióxido de carbono hasta los pulmones. Además, envía la sangre con otras sustancias de desecho, como sales minerales y urea, hasta los órganos que las eliminan, por ejemplo, los riñones. La sangre vuelve a recoger oxígeno y nutrientes y se repite de nuevo el ciclo. Observemos el esquema de la circulación sanguínea. Veamos que hay flechas rojas y flechas azules. Las flechas rojas representan las arterias donde la sangre va a estar cargada con oxígeno y nutrientes. Y las flechas azules representan las venas, donde la sangre está cargada de dióxido de carbono y otros desechos. Recordemos entonces que las arterias van a recoger oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Para que sea llevado a todo nuestro cuerpo. Y las venas va a recoger desechos, dióxido de carbono, para que después pase a los riñones, sea limpiada esa sangre y se pueda desechar las toxinas. Por ejemplo, en los riñones, cuando la sangre es limpiada, se forman los orines, que después van a ser desechados por medio de la vejiga. Actividad. Lea con atención cada frase que indica el recorrido de la sangre o la circulación sanguínea por nuestro cuerpo. Están desordenadas. Debe acomodarlas en el orden correcto, anotando el número del 1 al 5, de menor a mayor, dentro del paréntesis. Entonces, chicos, para quedar claros, ustedes solo van a escribir los 5 paréntesis hacia abajo. Y no tienen que escribir absolutamente nada más, solamente el número que corresponde de acuerdo a cada recorrido de la sangre, del 1 al 5. Están desordenadas, ustedes la tienen que acomodar. Entonces vamos a observar, vamos a ir viendo cada
Frase. El corazón impulsa la sangre con sustancias de desecho a los órganos que las eliminan, como los pulmones y riñones. La sangre recoge los nutrientes y el oxígeno nuevamente para repetir el ciclo. La sangre recoge oxígeno de los alvéolos pulmonares y nutrientes del intestino delgado. Las venas conducen la sangre con oxígeno y nutrientes hasta el corazón. La sangre recoge sustancias de desecho como dióxido de carbono y regresa al corazón por medio de las venas. El corazón bombea la sangre para que lleve oxígeno y nutrientes a los órganos mediante las arterias. Entonces, chicos, vamos a acomodar del 1 al 5 cuál sería el primer paso que da la sangre. A ver, pensemos y ahí vamos a empezar por el número 1. La sangre. El tejido sanguíneo tiene como función transportar a las células elementos nutritivos y oxígeno y extrae de estos productos de desecho. Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las bacterias y otros microorganismos patógenos, y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de este tejido. La sangre es un líquido viscoso y de color rojo, formado por la unión de una parte sólida, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y una parte líquida, que es el plasma. Vamos a hablar sobre cada una de esas partes de la sangre. Los glóbulos rojos son células que no tienen núcleo, también se les llama eritrocitos, poseen una proteína de color rojo, denominada hemoglobina, que posibilita el transporte del oxígeno. Glóbulos blancos son células que tienen núcleo, se les conoce como leucocitos. Se encargan de fabricar anticuerpos que defienden al cuerpo del ataque de microorganismos dañinos, o sea, defienden al cuerpo de enfermedades. Plaquetas son células que no tienen núcleo, llamadas también trombocitos. Se acumulan cerca de las heridas para realizar la coagulación sanguínea. Y el plasma es un líquido amarillento compuesto de agua, sales minerales, proteínas y vitaminas, entre otros. Su función es transportar los glóbulos rojos y blancos, plaquetas, gases y nutrientes por todo nuestro cuerpo. Actividad. Lea con atención la función de cada componente de la sangre y anote la letra mayúscula en el recuadro que corresponde. A la izquierda está cada función enumerada con letras mayúsculas. A. Se encarga de la coagulación sanguínea. B. Transporta oxígeno gracias a la hemoglobina. C. Fabrica anticuerpos que defienden el organismo de enfermedades. D. Transporta los glóbulos, plaquetas, gases y nutrientes a todo el organismo. A la derecha está el recuadro donde están los componentes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Y en medio están los cuadritos que están en blanco, donde deben anotar la letra mayúscula. Entonces, ustedes en su cuaderno van a dibujar esos 4 cuadritos en blanco hacia abajo y van a anotar la letra mayúscula de acuerdo a la función y al componente de la sangre. Vamos a conversar ahora sobre los grupos sanguíneos. Recordemos que la sangre está formada por una porción líquida y una porción sólida, que son el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son las células de color rojo que tienen forma de disco y que poseen en su superficie unas sustancias llamadas antígenos. Los antígenos son de dos tipos, tipo A o B.
La presencia de antígenos en los glóbulos rojos de las personas van a determinar su tipo de sangre. Existen 4 tipos sanguíneos: tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. El tipo A. Los glóbulos rojos tienen el antígeno A en su superficie. Observemos el dibujo del glóbulo rojo, que es ese disco de color rojo, y alrededor tiene el antígeno A, que se representa con un circulito de color morado. Tipo B. Los glóbulos rojos poseen en su exterior el antígeno B. Volvemos a observar la imagen. Está el glóbulo rojo, que es el disco, y a su alrededor tenemos unas formas de rombo o diamante de color amarillo que representan el antígeno B. Tipo AB. Los glóbulos rojos tienen en su superficie los antígenos A y B. Observemos el dibujo, está el glóbulo rojo y a su alrededor están los dos tipos de antígeno, A y B. Ahí vemos el color moradito y el color amarillo que representa cada antígeno. Y tipo O, los glóbulos rojos no poseen antígenos en su exterior. Observemos que el glóbulo rojo está solito, sin ningún tipo de antígeno. Algunas personas tienen en la superficie de sus glóbulos rojos una sustancia llamada factor Resus, que también se llama factor RH. Estas personas tienen sangre tipo RH positivo. Las personas que no poseen factor Resus o factor RH en sus glóbulos rojos tienen sangre tipo RH negativo. El grupo de sangre de los seres humanos está determinado por su tipo sanguíneo y por su factor RH. Por lo tanto, una persona puede tener sangre de tipo A positivo, B positivo, AB positivo o positivo, A negativo, B negativo, AB negativo o negativo. No todos los grupos sanguíneos son compatibles entre sí, es decir, durante una transfusión, una persona solo puede recibir ciertos tipos de sangre. Si se le aplica de un tipo no compatible, la persona puede morir. A continuación, la compatibilidad de los grupos sanguíneos. Tenemos receptor y donador, ¿verdad? El receptor es la persona que va a recibir la sangre, el donador que la va pues a donar o a dar. Iniciamos con receptor A positivo. Su donador puede ser A o la O, positivo y negativo. El receptor B positivo puede recibir de donadores de tipo de sangre B y O que sean positivos y negativos. El receptor AB positivo puede recibir de todos los tipos de sangre, A, AB, B y O, positivo o negativo. El receptor O positivo solamente debe recibir de la O positivo o la negativa, también solo de tipo de sangre O. El receptor A negativo recibe de donadores A y O negativos. El receptor B negativo solo puede recibir de donadores de B y O que sean negativos. El receptor AB negativo puede recibir de donadores de tipo de sangre negativo, el A, B, AB o el O que sean negativos. Y el receptor O negativo solamente puede recibir de su mismo tipo de sangre, O negativo. Las personas con grupo sanguíneo O negativo se consideran donadores universales porque pueden dar su sangre a cualquier otro grupo sanguíneo. Actividad. Escriba el número de la pregunta y la letra de la respuesta que usted considere correcta. Pregunta 1. Los glóbulos rojos poseen en su superficie unas sustancias llamadas A. Antígenos,
B, nutrientes. C, minerales. Pregunta 2. Los antígenos pueden ser de dos tipos, que son A y C, B, A y B, C, B y O. 3. Algunos glóbulos rojos poseen una sustancia llamada A, factor RH, B, factor positivo, C, factor negativo. 4. El grupo sanguíneo que es donador universal se denomina A, O positivo, B, O negativo, C, B negativo. 5. El grupo sanguíneo que puede recibir de cualquier donador se denomina A positivo, B, O negativo, C, AB positivo. Donación sanguínea. La donación sanguínea es un proceso en el que se extrae sangre a una persona con su consentimiento para posteriormente emplear ese tejido en una transfusión. Es un acto de solidaridad ya que ayuda a salvar vidas. Un hombre adulto posee unos 5 litros de sangre. En una donación se le extrae aproximadamente medio litro. Al cabo de 2 meses, esa cantidad ya se habrá repuesto. Los donantes de sangre deben cumplir con algunos requisitos, por ejemplo, tener entre 18 y 65 años de edad, poseer una masa corporal superior a 50 kilogramos, no presentar problemas de salud como presión arterial alta y no poseer enfermedades que se transmiten a través de la sangre. Chicos, una consulta. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es su tipo de sangre, cuál es su grupo sanguíneo? Es importante saber cuál es el grupo sanguíneo al que pertenezco, por dos razones. La primera, si me pasa un accidente o me enfermo y necesito una donación sanguínea, necesito saber qué tipo de sangre soy para saber quiénes pueden ser mis posibles donadores. O si algún familiar o alguna persona que yo conozca o se solicita una donación sanguínea, entonces yo saber qué tipo de sangre soy para poder ayudar a otras personas y poder salvar una vida. Por eso es importante saber el grupo sanguíneo a la que cada uno de ustedes pertenece. Entonces, por ejemplo, mi grupo sanguíneo es B negativo. ¿Qué quiere decir? Que mi glóbulo rojo tiene el antígeno B y que además no poseo RH, factor RH, porque soy negativo. Entonces, eso les queda de tarea. El que no sabe, tratar de investigar, tal vez en el cuadernito donde están las vacunas de ustedes registradas, ahí puede ser que esté el tipo de sangre de ustedes para que lo busquen y luego me lo comenten. Enfermedades del sistema circulatorio y su prevención. Algunos males que pueden afectar nuestro sistema circulatorio son la presión alta o hipertensión, que es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Esto provoca que el corazón deba bombear la sangre con mayor fuerza. Produce dolor de cabeza, mareos y dificultad para respirar. Presión baja o hipotensión. Disminución de la presión arterial. Causa que el flujo de sangre al cerebro sea menor de lo normal. Esto va a producir debilidad, visión borrosa y náuseas. Aneurisma. Sección debilitada de la pared de una arteria o de una vena. Esa parte se abulta y forma una especie de bolsa que puede crecer y romperse.
Causa dolor de cabeza, visión doble y dificultad para hablar. Arterioesclerosis. Es el endurecimiento y pérdida de la elasticidad de las arterias. Es provocada por la acumulación de grasa o de sustancias como nicotina en la pared de esos vasos sanguíneos. Esto produce que la sangre no pueda circular por las arterias obstruidas. Insuficiencia cardíaca. Es el debilitamiento en la acción del corazón. Este órgano es incapaz de suministrar suficiente sangre al resto del cuerpo. Puede surgir a causa de un infarto, es decir, por la muerte de una parte del corazón. Ocasiona dificultad para respirar, dolor en el pecho y debilidad. Varices. Inflamación de las venas. Se desarrolla cuando las válvulas que permiten el flujo de sangre a través de ellas no funcionan adecuadamente. Esto produce que la sangre se acumule en las venas, provocan dolor, sensación de presión y predisposición a que se formen coágulos que bloquean los vasos sanguíneos. Cuidados del sistema circulatorio. Algunas medidas para mantener la buena salud del sistema circulatorio son: consumir alimentos con poca sal y poca grasa, realizar ejercicio regularmente, preferiblemente al aire libre. Sin embargo, como estamos en casa y tenemos que cuidarnos, podemos utilizar un espacio dentro de la casa o, si tenemos patio, hacer ejercicio físico en el patio, ¿verdad? Es importante para que aumenten nuestras defensas del cuerpo, para no adquirir ninguna enfermedad. No consumir bebidas alcohólicas ni drogas como el cigarro. Manipular con cuidado objetos punzocortantes como tijeras o agujas. Evitar el uso de ropa u objetos muy ajustados como ligas o fajas en el cuerpo. No conocer el grupo sanguíneo que posee puede ser algo negativo. Por eso es importante conocerlo, ¿verdad? Cuando vayamos a necesitar una transfusión de emergencia o cuando alguien necesite de nuestra ayuda. Entonces, conocer el grupo sanguíneo que nosotros poseemos es muy importante. Actividad. Comentamos sobre lo siguiente. Chicos, esta parte de la actividad es solamente en forma verbal, solo de comentar, no tienen que escribir nada en el cuaderno. 1. ¿Conocía usted las enfermedades del sistema circulatorio o si algún familiar padece o ha padecido alguna de ellas? Y 2. ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema circulatorio? Bueno, chicos y chicas, llegamos ya al final de esta clase virtual. Muchas gracias por su atención. Espero les haya quedado un poco más claro el tema del sistema circulatorio y por qué es tan importante para la vida. Recuerden que nuestro cuerpo es maravilloso porque fue creado por Dios y por eso debemos cuidarlo. Traten de estar comiendo saludable, de reducir el azúcar y las harinas, de preferir comer frutas, verduras, ensaladas, tomar bastante agua, ¿verdad? Esto te va a ayudar a sentirte mucho mejor y con más energía. Pónganse la meta de hacer ejercicios en la casa, por lo menos 3 veces a la semana, ponerse a trotar, a hacer abdominales, lagartijas, a brincar la cuerda, a bailar, por lo menos unos 20 minutos al día. Esto les va a ayudar no solo a estar saludable físicamente, también mentalmente y a controlar tus emociones. Cuando te sientas triste o un poco estresado, eso ayuda un montón. Cuídense mucho, los extraño, los quiero montones y pronto nos vamos a volver a conectar en otra clase virtual más.